Muchos en la Iglesia de Dios están siendo atraídos de regreso al mundo. Muchos otros encuentran su atracción tan fuerte que su crecimiento espiritual se ve impedido. Necesita saberlo y evitarlo, esta trampa mortal que Satanás está usando para atrapar a los mismos hijos de Dios. La salvación de muchos en la Iglesia de Dios pende de un hilo. En este mismo instante su destino eterno está en juego. A menos que estos miembros descuidados puedan ser sacudidos hacia una sensibilidad despierta, perderán su vida eterna. Perderán para siempre su oportunidad de oro de compartir las glorias de la filiación eterna en la familia de Dios. Ya es hora de que estos miembros de la Iglesia de Dios comprendan cómo ellos, al menos muchos de ellos, están peligrosamente cerca de perder la oportunidad más maravillosa jamás ofrecida a cualquier ser en todos los eones de la eternidad. ¿Cuál es esa trampa oculta en la que algunos ya han caído y en la que muchos otros están a punto de caer? ¿Cuál es este gran peligro, este peligro mortal que enfrentan los miembros de la Iglesia de Dios justo en este mismo instante? Están siendo atraídos de regreso al mundo de Satanás. Hace 2000 años, el apóstol Pedro se inspiró para hablar de la gloria y la virtud a las que Dios nos ha llamado. Luego explicó que es a través de las grandes y preciosas promesas de Dios que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1, versículos 3 y 4. Pero antes de que podamos llegar a ser partícipes de la naturaleza de Dios, primero es necesario que escapemos de la corrupción que hay en el mundo. Versículo 4. Observe cómo el mundo se ha corrompido. Por medio de las cuales se nos dan preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas seáis participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Versículo 4. Según este versículo, el mundo entero ha sido corrompido por la lujuria. El mundo de hoy es aún más corrupto. Muchos miembros de la Iglesia de Dios parecen olvidar que alguna vez fueron llamados a salir de un mundo muy corrupto. Olvidan que crecieron en un mundo que era completamente corrupto debido al impulso carnal de la lujuria, de la codicia, de desear erróneamente todo lo imaginable. ¿Cómo escapan los santos de los enredos del mundo? Porque si después de haber escapado los miembros de la Iglesia de las contaminaciones del mundo mediante el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, quedan otra vez enredados en ellas y vencidos por las contaminaciones del mundo, este último fin es peor con ellos que el principio. Segunda de Pedro 2. Versículo 20. Este versículo revela claramente que es posible que los miembros de la Iglesia de Dios se enreden y sean vencidos por el mundo, después de haber escapado primero de sus muchas contaminaciones. Luego se nos dice que mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que, después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Versículo 21. Volver a las corrupciones y contaminaciones de este mundo vil, después de haber escapado mediante la conversión, es como una cerda lavada que regresa a revolcarse en el cieno, o un perro que regresa a comer su propio vómito. Sí, así es como Dios Todopoderoso ve a los miembros que regresan al mundo infernal. Es un hecho triste que muchos estén regresando al lodo y al vómito de este mundo. Muchos están siendo apartados de la maravillosa oportunidad de ser hijos en el reino de Dios. Y están regresando a un mundo en bancarrota que, en comparación con los esplendores indescriptibles de filiación en la misma familia de Dios, no tiene nada que ofrecer. Conozco a una señora en la Iglesia de Dios que, una vez mostró los frutos del Espíritu de Dios en su vida, regresó al mundo que había conocido antes de su conversión, el mundo de la embriaguez, el tabaquismo y otros pecados carnales. Luego se convirtió en perseguidora de la Iglesia de Dios. Otro hombre que conozco finalmente fue atraído de regreso al mundo médico, donde podía ganar decenas de miles de dólares al año. Amaba las alabanzas de los hombres y codiciaba las riquezas. Es posible que ahora pueda tener más de estos placeres del pecado de los que habría tenido si hubiera continuado obedeciendo a Dios con diligencia y paciencia, pero era muy miope. Ha dado un salto volador hacia el lado de fuego. Una miembro bautizada recientemente abandonó la iglesia porque cayó en la lujuria de otro hombre y estuvo dispuesta a renunciar a su esposo, a su hijo, a su iglesia y a su Dios, y a su propia salvación. En los últimos meses, más de un miembro ha abandonado la iglesia debido a su amor o lujuria por una mujer que no era miembro. En cada caso, el miembro estaba dispuesto a estar unido en yugo desigual con un incrédulo, en lugar de esperar pacientemente a que Dios Todopoderoso le proporcione una esposa a su debido tiempo. Estos miembros miopes están a punto de perder su vida eterna debido a su lujuria hacia un mundano. Estos son solo algunos ejemplos específicos de algunos de los mismos miembros de la Iglesia de Dios que han sido atraídos de regreso al mundo, atraídos por su resplandeciente glamour.
Estos y muchos otros como ellos están siendo atraídos por un deseo punzante, anhelante y lujurioso de obtener aquí y ahora las cosas prohibidas que este mundo tiene para ofrecer, cosas que Dios les prohíbe tener. Estas son algunas de las cosas que, en este mismo instante, están ejerciendo una fuerte atracción sobre los miembros de la Iglesia de Dios. El Dios de las riquezas, posesiones materiales, gratificación sexual, fornicación, adulterio, etc., consumo excesivo de bebidas alcohólicas, fumar y otros muchos deseos y placeres ilícitos de este mundo. Y podría añadir la adicción a la televisión. Ver demasiada televisión y el tipo de programas equivocados es una influencia muy corruptora en la vida de muchas personas. Dios Todopoderoso ciertamente quiere que sus hijos disfruten de la clase correcta de placeres. Salmo 16. Versículo 11. Pero hay muchos deleites del pecado. Hebreos 11. Versículo 25, del cual Dios nos prohíbe participar porque Él sabe que tales placeres tienen un contragolpe, que nos regresan como un boomerang. Dios no quiere que tengamos resacas, dolores de cabeza, enfermedades y muerte que acompañan a la clase equivocada de placeres. La comida puede ser muy buena, pero la gula es pecado. Las bebidas alcohólicas están bien, pero la embriaguez es un pecado terrible. El sexo en el matrimonio fue creado por Dios como expresión suprema del amor, pero la fornicación, el adulterio, la homosexualidad y otros vicios sexuales son malos y siempre exigen castigos terribles. Dios ciertamente sabía que este mundo malvado ejercería una atracción muy poderosa sobre sus hijos engendrados. Por eso nos ha llamado a salir de esto. Debemos estar en el mundo, pero Él nos ha ordenado que no seamos de él. Juan 15. Versículo 1 y versículos del 8 al 19. Y capítulo 17. Versículos del 9 al 18. Jesús dijo, no ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17. Versículos 15 y 16. ¿Por qué Dios continuamente les dice a sus hijos que tengan cuidado con la influencia corruptora de este mundo? En primer lugar, Satanás, el diablo, es el Dios de este mundo. Segunda de Corintios 4. Versículo 4. El diablo ha organizado el orden mundial actual, la civilización de este mundo, su caótico sistema mundial. Y no hace falta mucha iluminación para ver que este mundo está verdaderamente engañado, corrupto, confuso, caótico, malvado, lleno de odio y muy decadente. Dios se refiere a la civilización actual como este presente siglo malo. Gálatas 1. Versículo 4. ¿Esto incluye a todas las naciones? Sí. El mundo entero yace en la maldad. Primera de Juan 5. Versículo 19. El apóstol Santiago amonestó a los cristianos a mantenerse sin mancha del mundo. Santiago 1. Versículo 27. Dios ama a la gente del mundo. Juan 3. Versículo 16. Pero odia los malos caminos del sistema de este mundo. Él sabe que los caminos del mundo conducen a vidas infelices, enfermas, degradadas, asoladas por la pobreza, vacías y confusas. Dios no cederá ni un ápice con Satanás y su civilización. Dios llama adúlteros y adúlteras a aquellos que se involucran demasiado en este mundo. Vosotros, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Así que cualquiera que quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios. Santiago 4. Versículo 4. Un hijo verdaderamente engendrado de Dios no puede ser del mundo y de Dios. No puede tener un pie en el mundo y el otro en el reino de Dios. No puede servir al Dios del mundo de mañana y al Dios de este presente mundo malo. Un miembro de la Iglesia de Dios no puede hacer ambas cosas. Debe elegir entre Dios y sus caminos y el mundo de Satanás y sus malos caminos. ¿Cuál dice Dios que es la verdadera fuerza motivadora detrás de este mundo satánico actual? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2. Versículo 15. ¿Pero por qué no se puede amar al mundo y aún así tener el amor de Dios en él? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no son del Padre, sino del mundo. Versículo 16. El mundo entero está basado en la vanidad, el egoísmo, la lujuria y la avaricia. ¿Qué pasará con este mundo actual de orientación satánica? Y el mundo y sus concupiscencias pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Versículo 17. Pero, hermanos,
¿Por qué los miembros de la Iglesia de Dios no pueden ver la locura de casarse con este mundo, de participar de sus malos caminos y perecer con él? No podemos ver que lo único que sobrevivirá a esta civilización actual y a esta época es el carácter perfecto que ahora se está formando en aquellos que son los hijos engendrados de Dios. La palabra de Dios revela que son los santos quienes juzgarán al mundo. Primera de Corintios 6. Versículo 2. Ver también Daniel 7. Versículo 27. Y Apocalipsis 24. Pero, ¿cómo podemos aprender a juzgar este mundo malvado actual si nos rendimos a su nivel, dejándonos corromper por él? ¿Creemos que alguna vez podremos gobernar y juzgar al mundo entero mostrándoles cómo vivir correctamente cuando primero no hemos demostrado nuestra total sumisión al gobierno perfecto de nuestro Creador? Jesucristo dijo que los verdaderos creyentes deben ser la luz del mundo. Mateo 5. Versículo 14. Y la sal de la tierra. Versículo 13. Debemos dejar que la luz de nuestro ejemplo brille para este mundo en oscuridad, para que puedan ver el verdadero camino de Dios y glorificarlo. Mateo 5. Versículo 16. Debemos ser los que marcan el paso, los pioneros, para el mundo entero. Debemos, con nuestros ejemplos piadosos, mostrarle a este mundo cómo vivir. Lamentablemente, sin embargo, algunos miembros del cuerpo de Cristo no dan un buen ejemplo. En realidad, no dejan que su luz brille para que el mundo la vea. Están dejando que el mundo los influya y los guíe, dejando que el mundo los corrompa con sus tortuosos caminos. Dios nos manda, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos 12. Versículo 2. ¿Qué pasará con aquellos que se vuelvan descuidados con este mundo? ¿Cuál será la suerte de aquellos que regresen a los caminos de este presente mundo malo, de aquellos que sean corrompidos por él? Hubiera sido mejor no haber nacido nunca, mejor no haber visto la luz del día, mejor no haber comprendido la preciosa verdad de Dios, que apartarse de su camino después de haber sido una vez iluminado. Segunda de Pedro 2. Versículos 21 y 22, Dios nos advierte repetidamente que tengamos cuidado con el mundo, que tengamos cuidado con su influencia siniestra y corruptora. El glamour lujurioso de este mundo es una atracción brillante y siempre presente, y continuamente ejerce un tirón muy poderoso sobre nuestra naturaleza humana. La lujuria natural de la carne y de los ojos es continuamente alimentada por un mundo codicioso y loco por el dinero, un mundo que sabe muy bien cómo aprovechar esta debilidad de la naturaleza humana propensa a la lujuria. Los anunciantes comprenden plenamente la debilidad de los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Nunca antes en la historia del hombre se había visto tan bombardeado con un flujo continuo de imágenes, ideas y anuncios deliberadamente calculados para despertar la lujuria en el corazón humano. Y para algunos en la misma Iglesia de Dios, la atracción lujuriosa de este mundo resulta demasiado grande para resistirla, tal como fue en los días del apóstol Pablo. Pablo escribió entre lágrimas, porque de más me ha abandonado, amando este siglo, y se ha ido a Tesalónica. Segunda de Timoteo 4, versículo 10, le dijo al joven evangelista Timoteo que aquellos en Asia se habían apartado de él y de la verdad de Dios. Tú sabes esto, que todos los que están en Asia se han apartado de mí, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Segunda de Timoteo 1, versículo 15, Jesús también advirtió que algunos dejarán que las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas los hagan espiritualmente improductivos. Mateo 13. Versículo 22. Estos cristianos se ahogan con los cuidados, las riquezas y los placeres de esta vida y no dan fruto perfecto. Lucas 8. Versículo 14. Satanás sabe que puede derrocar a un cierto porcentaje del pueblo de Dios y logra que pongan su corazón en las cosas materiales. Nunca antes en la historia del mundo ha habido tantas bendiciones materiales y físicas de todo tipo y de descripción. Dios Todopoderoso incluso prometió esta gran riqueza al pueblo de Israel, pero también advirtió que esta riqueza podría convertirse en una trampa si no se apreciaba y se usaba correctamente. Deuteronomio 28. Versículos 47 y 48. Es por eso que Jesucristo advirtió continuamente a sus seguidores del peligro de ahogarse en su lujuria por posesiones materiales y físicas. Mirad y guardaos de la codicia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de las cosas que posee. Lucas 12. Versículo 15, el apóstol Pablo también amonestó, y teniendo comida y vestido, estemos contentos con ello.
Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas concupiscencias necias y dañinas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Primera de Timoteo 6. Versículos 8 y 9. Pablo dijo que algunos de los creyentes, incluso en sus días, se habían corrompido al poner su corazón en las cosas materiales. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Versículos 10 y 11. Ciertamente, las riquezas en sí mismas no son malas. Dios desea que prosperemos. Tercera de Juan 2. Y Malaquías 3. Versículos del 10 al 12. La riqueza material puede usarse para honra y gloria de Dios. Primera de Timoteo 6. Versículos del 17 al 19. Pero con demasiada frecuencia la gente queda atrapada en la lujuriosa búsqueda de posesiones físicas fugaces. Créanlo o no, algunos en la misma iglesia de Dios se han vuelto negligentes en el pago de sus diezmos y en la entrega de sus ofrendas a Dios y a su obra. Con ello, han dañado la misma obra de Dios y también se han aislado de Dios. Recuerde, la avaricia es idolatría. Colosenses 3. Versículo 5. En el momento en que codicies algo, instantáneamente te desconectas de la verdadera fuente de todas las bendiciones. Hasta que un miembro extraviado se arrepienta de sus deseos idólatras, Dios no lo escuchará. Su oración no ascenderá por encima del techo si su corazón está lleno de codicia. Hermanos, debéis daros cuenta de que es tan fácil y natural codiciar como respirar. Recuerde, el mundo entero ha sido corrompido por la lujuria. Segunda de Pedro 1. Versículo 4. Éramos parte integrante de este mundo malvado antes de nuestra conversión. Después de que nos arrepentimos, mucho de este mundo y de sus ideas y costumbres erróneas todavía perduraba en nosotros. La atracción del mundo a menudo tirará de nosotros con más violencia una vez que nos arrepintamos que antes de que fuéramos iluminados por el Espíritu de Dios. Esta es una manera en la que muchos en la iglesia de Dios están siendo atrapados en el pecado. Están teniendo una comunión demasiado estrecha con el mundo. Esto es muy peligroso. Esto no significa que debamos mirar al mundo con desprecio o actuar con frialdad, distanciamiento y superioridad respecto de aquellos que todavía están bajo las garras del mundo. Deberíamos ser cálidos y amigables con aquellos en el mundo y deberíamos querer verlos llevados al conocimiento de la verdad, al arrepentimiento real y a convertirse en hijos de Dios. Además, deberíamos tener lástima de los miles de millones engañados de este mundo. Pero necesitamos estar seguros de no volvernos demasiado amigables con el mundo, aunque debemos amar a la gente del mundo, incluso a nuestros enemigos. Mateo 5. Versículo 44. Jesús comúnmente comía con los publicanos y pecadores, pero no dejó que lo desviaran. Más bien, les dio el ejemplo apropiado. Dios dice que no debemos ser amigos del mundo. Se nos ordena salir de en medio de ellos y apartaros, dice el Señor. Segunda de Corintios 6. Versículo 17 y Apocalipsis 18, versículo 4. Además, Dios muestra que los caminos de los impíos los engañan a los justos. Proverbios 12, versículo 26. Si estamos demasiado cerca de aquellos en el mundo, ellos nos derribarán, nos corromperán. Como una buena manzana en una canasta de manzanas podridas, así nos volveremos tan podridos y corruptos como el mundo, si tenemos una asociación demasiado estrecha con él. No podemos ser compañeros íntimos de aquellos en el mundo sin ser seducidos y corrompidos por su ejemplo equivocado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Primera de Corintios 5. Versículo 6. Por eso Dios Todopoderoso nos manda: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Segunda de Corintios 6. Versículo 14. Este principio se aplica tanto en los negocios como en la relación matrimonial. Cualquier miembro de la Iglesia de Dios que se case con un incrédulo está cortejando el desastre y será llevado al pecado y al sufrimiento indecible. Cualquier miembro que se vincule estrechamente en negocios con un incrédulo tendrá muchas dificultades y a menudo será llevado al pecado. El siguiente ejemplo revela cuán peligroso es para nosotros fraternizar demasiado con el mundo. La hija de Jacob, Dina, decidió tontamente salir a visitar a las hijas cananeas de la tierra. También salió con el príncipe cananeo, Siquem, y con ello trajo dolor, sufrimiento y miseria indecibles a la casa de Jacob. Y Dina, hija de Lea, salió a ver a las hijas de la tierra. Y cuando la vio Siquem, hijo de Amor Hebeo, príncipe del país, la tomó y se acostó con ella y la profanó.
Génesis 34, versículos 1 y 2. Los gentiles a menudo han sido bastante permisivos en su actitud hacia la fornicación. Esto fue escrito para nosotros como una lección objetiva para que podamos evitar las trampas en las que cayeron otros. Y estas cosas fueron nuestros ejemplos para que no codiciemos cosas malas como ellos también codiciaron. Primera de Corintios 10. Versículo 6. Dios prohibió al pueblo de Israel casarse con los cananeos por una muy buena razón. Dios le dijo a Israel, ni te casarás con ellos, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. ¿Por qué Dios prohibió a Israel casarse con gentiles? Porque apartarán a tu hijo de seguirme para servir a dioses ajenos. Así se encenderá contra ti la ira del Eterno, y de repente te destruirá. Versículo 4. Sí, Dios sabía que los israelitas no debían unirse en yugo a los gentiles en matrimonio, porque eso haría que el pueblo de Israel sirviera y adorara a los dioses paganos y traería sobre ellos maldiciones aterradoras. Este mismo principio se aplica al pueblo de la Iglesia de Dios, al Israel espiritual. Si los miembros de la Iglesia de Dios salen y se casan con los gentiles espirituales inconversos de este mundo, entonces serán apartados de servir al Dios verdadero, comenzarán a servir a dioses falsos y, por lo tanto, traerán terribles maldiciones, que incluyen, si no tienen mucho cuidado, la muerte segunda sobre ellos mismos. En el pasado, muchos en la Iglesia han salido descuidadamente con forasteros y a menudo se han metido en problemas. Esto está mal. Esto es un pecado. Y no deberían hacerlo los hijos engendrados de Dios. Un joven, un miembro de la Iglesia de Dios de 24 años, recientemente quedó atrapado en una relación seria con una mujer que no es miembro y que tiene casi el doble de su edad. Su relación con ella comenzó de forma bastante inocente, puramente a nivel empresarial. Después de la prematura muerte de su marido, ella comenzó a llorar en su hombro y lo siguiente que supiste fue que estaban pensando en casarse. ¿Cómo puedes asegurarte de no ser corrompido por el mundo? Date cuenta de que, aunque tenemos que estar en el mundo, no debemos ser de él. No te conformes con este mundo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No te dejes mimar por asociarte erróneamente demasiado con aquellos de este mundo. En la segunda venida de Cristo, ¿cuál será su actitud hacia aquellos que se han vuelto descuidados en su asociación con los de este mundo? Pero si ese siervo malo dijere en su corazón, mi Señor demora su venida y comenzaré a herir a sus consiervos y a comer y a beber con los ebrios, el Señor lo cortará en pedazos y le pondrá su porción con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 24, versículos del 48 al 51. ¿Cuántos en la misma Iglesia de Dios han sido descuidados a este respecto? ¿Cuántos, de hecho, literalmente, han comenzado a comer y beber con los borrachos? Si es así, cuidado, cuidado, porque os estáis volviendo descuidados y os encontráis en un terreno muy peligroso. ¿Cómo podemos asegurarnos de no dejar que las atracciones de este mundo lujurioso nos atraigan nuevamente a su vórtice de destrucción segura? Cuidado con la lujuria, con la codicia de aquellas cosas que no deberías tener. Recuerda también que Dios no dice que es fácil descuidar tan grande salvación. Hebreos 5, versículo 3. Por tanto, es necesario que con mayor diligencia prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea que se nos escape. Versículo 1. Se nos manda examinarnos a nosotros mismos para ver si realmente estamos en la fe. Segunda de Corintios 13, versículo 5. Y somos amonestados. Trabajad en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2, versículo 12. Hermanos, muchos de ustedes han decepcionado. Muchos han quedado atrapados en los deseos carnales, incluida la fornicación, el adulterio y otros pecados de la carne. La Biblia muestra que ninguna persona así heredará el reino de Dios. Primera de Corintios 6, versículos 9 y 11. Debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hebreos 12, versículo 1. Mirando con diligencia que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú que por un bocado de comida vendió su primogenitura. Hebreos 12, versículos 15 y 16. ¿Está usted dispuesto a vender su derecho de nacimiento espiritual? ¿Tu única oportunidad de obtener la vida eterna de unos pocos placeres fugaces, de unas cuantas excitaciones carnales y lujuriosas? Recuerde, una vez que Esaú vendió su primogenitura, no encontró lugar de arrepentimiento aunque lo buscó con lágrimas. Versículo 17. Cuando Jesucristo regrese a esta tierra, en un futuro muy cercano,
algunos miembros de la Iglesia de Dios estarán sorprendidos, avergonzados, rechazados, entristecidos. Allí será el lloro y el crujir de dientes, Mateo 25, versículos del 5 al 12 y versículo 30. He aquí cómo podemos asegurarnos de no ahogarnos en las concupiscencias de este mundo presente y maligno. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3, versículos 1 y 2. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Mateo 6, versículo 33, si ponemos nuestra mira en las cosas celestiales y si somos muy cuidadosos de no enredarnos en este mundo y sus concupiscencias, entonces estaremos firmes y con confianza delante de Jesucristo en su segunda venida. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Primera de Juan 2, versículo 28. Hermanos, ya es hora de que los miembros descuidados de la Iglesia de Dios se arrepientan de este pecado de fraternizar demasiado con el mundo. Es tiempo de ser más cuidadosos en nuestras asociaciones con el mundo de Satanás. Amemos a las personas del mundo, pero no fraternicemos demasiado con ellas.